Hoy vamos a meternos de lleno en la perspectiva de un profesor sobre una de las asignaturas que, bueno, más debate genera en nuestro sistema educativo. Pero no vamos a verlo desde la política ni desde los grandes titulares, sino desde el día a día, desde la experiencia de alguien que está en el aula. Y esta es, digamos, la idea central de todo el asunto. Es la voz de Miguel Ángel, un profesor en la comarca de las Urdes, que nos propone una mirada desde dentro, una mirada a una realidad que, según él, se nos escapa en el ruido del debate público. La pregunta es, ¿qué es eso que se ve desde dentro y que desde fuera pues parece que no se ve? A ver, para entender bien su punto de vista, lo primero es saber desde dónde habla. Y es que Miguel Ángel no está teorizando, habla desde la trinchera, desde la práctica diaria, en una zona tan simbólica como es la España rural. 9 cursos, que se dice pronto. 9 años en el mismo centro, el Instituto Gregorio Marañón de Camino Morisco. Y esto es clave, porque como él mismo cuenta, esta continuidad le ha permitido conocer a fondo no solo la materia, sino sobre todo a sus alumnos, ver qué les inquieta de verdad y también entender las dificultades que viven sus compañeros de profesión. Y aquí entramos en el meollo de su argumento. Él se planta, por así decirlo, frente a esa idea de que la clase de religión es poco más que un trámite, algo para rellenar un hueco en el horario. Defiende que su valor va muchísimo más allá. Fijaos, esta imagen resume a la perfección el conflicto que describe. Por un lado tenemos la percepción que a menudo hay fuera, que es una opción más, un relleno, una actividad secundaria. Y por otro la realidad que él vive en su aula, un espacio para hablar, para reflexionar, con sus contenidos y con una mirada profunda. Y esta es una de las cosas que más destaca. Su clase, según cuenta, se convierte en un foro, a veces en el único que tienen los chavales para poder hablar de lo que viven, de lo que sienten, de esas grandes preguntas sobre la vida, la muerte, el sentido de las cosas, que al final todos nos hacemos. Y ojo, porque lejos de verla como una asignatura aislada, como una isla, Miguel Ángel defiende que es totalmente transversal, que está todo el tiempo dialogando con la historia, con el arte, con la filosofía, con la literatura, dando un contexto cultural y humanista que ayuda a entender todo lo demás mucho mejor. Bueno, ya hemos visto lo que pasa en el aula, pero ahora vamos a la otra cara de la moneda, a la historia que no se suele contar, la realidad de los propios profesores que imparten esta materia. Porque aquí hay una parte educativa, sí, pero también una laboral y personal. El autor nos dibuja el retrato de un colectivo que se enfrenta a retos enormes. Habla de cambios de leyes constantes, de una incertidumbre laboral que no tienen otros compañeros, de estar siempre en medio de debates públicos. Y todo esto, al final, genera una sensación de ser poco visibles, poco apreciados dentro del sistema. Claro, cuando sumas todo esto, por un lado, el valor que él le ve a la asignatura, y por otro, las dificultades que ven sus compañeros, pues llega un momento en que decide que no basta con pensarlo, que hay que hacer algo. Hay que pasar de la convicción a la acción. Esta frase es fundamental para entender por qué lo hace. Deja muy claro que no es una batalla ideológica ni una defensa corporativista de lo suyo. Dice que es algo mucho más sencillo. Intentar cuidar una realidad educativa que conoce de primera mano y que considera muy valiosa. ¿Y cuál fue esa acción concreta? Pues esta, dar un paso adelante, juntarse con otros compañeros y presentar una candidatura para representar al colectivo a través del sindicato Uso en Extremadura. Un intento, en definitiva, de llevar esa visión del aula a los sitios donde se toman las decisiones. Y sus objetivos no son grandes discursos, ¿eh? Son cosas muy prácticas, muy del día a día, que buscan dignificar la profesión. Desde poder tener las mismas acreditaciones en competencias digitales que el resto, a que las listas para moverse de centro sean públicas y transparentes, a tener voz en los órganos pedagógicos o a que se reconozca el tiempo extra que echan los profes que tienen que ir de un pueblo a otro. Y llegamos ya a la reflexión final del autor, que en el fondo es una invitación a que cambiemos un poco el chip, a que miremos todo este debate desde otro ángulo. Aquí está la tesis final. La gran conclusión a la que llega después de toda su experiencia es que, como sociedad, nos equivocamos al enfocar la religión como si fuera un problema que hay que resolver. Él propone darle la vuelta y verla como lo que es para él, una oportunidad para una educación más completa, una que no tenga miedo de tocar las grandes cuestiones del ser humano. Y esta es la pregunta que nos deja sobre la mesa. Su texto no busca cerrar ningún debate, sino más bien abrirlo desde un sitio distinto, desde dentro del aula. Nos obliga a plantearnos si, más allá de las posturas de cada cual, estamos viendo la foto completa, si estamos ante un problema que gestionar o ante una oportunidad que quizás estamos desaprovechando.